si estamos en R2 y tenemos el punto P, podríamos preguntarnos cuál es la longitud de este vector P. Y resulta natural que la longitud del vector P pues sea el tamaño de este segmento. En otras palabras, L, que es la longitud de P, pues sería simplemente la norma de P. Esta sería una forma de medir la longitud de P. Aquí pues intuitivamente estamos pensando en la norma 2, porque la norma 2 nos está dando exactamente la longitud de este segmento. Pero pues esta norma podría cambiarse por la norma 1 o la norma infinita o cualquier otra norma en R2. Ahora, si tenemos dos puntos P y Q, pues también resulta natural preguntarnos cuál es la distancia o cómo se define la distancia entre P y Q. Y entonces la distancia entre P y Q, que en este caso es L, pues se podría definir como el tamaño de este vector. Y este vector pues sería P menos Q o Q menos P. Entonces L pues se puede definir como la norma de P menos Q. Bueno, y esto implica que tenemos una función D que mide la distancia entre dos puntos P y Q. La distancia entre P y Q pues sería la norma de P menos Q. Bueno, esta definición pues nos permite medir la distancia entre dos puntos, en este caso P y Q. Y esto está en términos de la norma que ya tenemos en R2. Ahora, si tenemos un conjunto, digamos X, este conjunto que sea X, y en este conjunto tenemos, por ejemplo, tres elementos, pues también nos gustaría saber cómo definir una distancia entre A y B, o entre A y C, o entre B y C. Es decir, cómo definir la distancia entre cualquier par de puntos X, Y del conjunto X. Este conjunto, pues a diferencia de R2, lo estamos tomando simplemente como un conjunto de tres puntos. O sea que este conjunto no tiene ninguna estructura algebraica. En particular, no es un espacio vectorial, simplemente es un conjunto. Sin embargo, es posible definir la distancia entre dos puntos de este conjunto de la siguiente forma. Podríamos definir que la distancia entre estos dos puntos pues es 0 si los puntos son iguales, si X es igual a y es 1 si los puntos son distintos, o sea, si X es distinto de Y. Resulta que esta definición pues también es una definición de distancia entre dos puntos, porque como vamos a ver más adelante, esta definición cumple con las propiedades que definen una distancia, igual que esta que tenemos aquí, que está definida para dos vectores en un espacio vectorial, que en este caso es R2. La distancia entre estos dos puntos va a depender de esta norma. Bueno, tenemos entonces un concepto que es una métrica y lo que hace es medir distancias entre puntos. Y esta métrica pues funciona para espacios vectoriales o funciona para conjuntos que no tienen ninguna estructura algebraica. Simplemente son conjuntos. Vamos a definir lo que es entonces una métrica. Definición. Sea X un conjunto vamos a pedir no vacío. Punto. Se dice que la función d que va de x cruz x a los reales es una métrica, en x si y solamente si satisface las siguientes propiedades, que parecen muy naturales. La primera propiedad dice que la distancia entre dos puntos x, y
pues siempre va a ser mayor o igual que 0 para toda x y y en x. Bueno, el inciso 2 dice que la distancia entre x y y es 0 si y solamente si pues x es igual a y, lo cual también resulta muy natural. La tercera propiedad nos dice que la distancia entre x y y va a ser igual a la distancia entre y x, y esto es para toda x, y en el conjunto x. Finalmente, la propiedad número 4 es una propiedad muy conocida y se llama la desigualdad del triángulo, y que dice que la distancia entre x, y pues siempre va a ser menor o igual que la distancia entre x, z más la distancia entre z, y. Y esto es cierto para toda x, y y z en x. Bueno, entonces tenemos 4 propiedades, y si esta función d satisface estas 4 propiedades, entonces d se dice que es una métrica en el conjunto x. Una vez que tengo eso, tenemos entonces una parejita, la pareja x, d, y esta pareja se llama espacio métrico. Entonces un espacio métrico consiste de un conjunto y una métrica asociada al conjunto. El primer resultado que vamos a ver es el siguiente. Ya lo mencionamos en el ejemplo o en la introducción. Vimos que si tengo una norma, pues en principio esto induce aparentemente una métrica, y realmente ese es un resultado muy importante, que toda norma induce una métrica. El enunciado del resultado es el siguiente. Sea B con una suma y un producto, un K espacio vectorial. Recordemos que K pueden ser los reales o los complejos. Entonces tenemos un K espacio vectorial con una norma. Y vamos a denotarla de esta forma. Bueno, si definimos la distancia entre x y y como la norma de x menos y para todo x, y en b, entonces d es una métrica en el espacio B. Bueno, eso sería el enunciado, que si en un espacio vectorial existe una norma, entonces esa norma induce una métrica. Bueno, para probarlo, pues había que demostrar las 4 propiedades que definen a una métrica. Y bueno, la idea es como sigue. En el primer inciso hay que demostrar que la distancia entre x, y pues es mayor o igual a 0, y esto es para cualquier par de puntos en B. Entonces empezamos con sean x, y elementos de B. Entonces hay que partir de esta parte y de alguna manera concluir que esta distancia es mayor o igual que 0. Bueno, la distancia entre x y y por definición pues simplemente es la norma de x menos y. Eso es por la definición que dimos. Pero por ser una norma, sabemos que la norma de cualquier vector es mayor o igual que 0. En particular del vector, la norma del vector x menos y.
Por lo tanto, concluimos lo que queremos. Simplemente la distancia entre x y y es mayor o igual que 0. Para el inciso 2i, pues hay que probar que si la distancia entre x, y es 0, entonces hay que concluir que x es igual a y. Y si x es igual a y, hay que concluir que la distancia entre x y y pues realmente es 0. Bueno, la distancia entre x y y pues viene siendo por definición la norma de x menos y. Y en este caso es 0. O sea que esto es sucede si solamente si pasa esto. Ahora, cuanto la norma de un vector es 0, pues eso sucede si solamente si ese vector es 0. O sea, si y solamente si, pues x menos y, pues es el vector 0, en este caso de b. Y si pasa esto, pues esto sucede si solamente si, pues x es igual a y. O sea que, pues podemos concluir esta parte que está aquí. Y ya terminamos el inciso 2i, porque hemos probado que la distancia entre x, y es 0, si y solamente si x es igual a y. Bueno, el inciso 3i, hay que probar que si partimos de la distancia entre x y y, pues hay que llegar a que eso es igual a la distancia entre y x. Bueno, y esto debe ser cierto para cualquier par de puntos en B. Entonces, pues podemos partir de eso. Sean x, y elementos del espacio vectorial B. Punto. Entonces, empezamos de aquí para llegar a esta parte. La distancia de x a y pues viene siendo por definición la norma de x menos y. Bueno, ahora lo que queremos es llegar a la distancia de y a x. Entonces necesitamos obtener esto. Pero esto que está aquí pues es igual a la norma de y menos x. O sea que son iguales. Esto que está aquí es igual a esta parte. Si comparamos, pues casi se parece, nada más que aquí empezamos con y y aquí empezamos con x. Entonces a esto hay que obligarlo para que empiece con y. Y esto pues lo podemos lograr simplemente escribiendo que es igual a menos 1 que multiplica a y menos x. Y ciertamente pues es lo mismo porque menos 1 por y me va a dar menos y. Menos 1 por menos x me va a dar más x, que sería esta parte que está aquí. Entonces esta igualdad es cierta. Ahora, esto que está aquí pues casi se parece a esto. Y pues podríamos manipularlo para llegar exactamente a lo que queremos. Esto simplemente viene siendo igual a, por la propiedad de la norma sería el valor absoluto de menos 1 por la norma de y del vector y menos x. Y menos x. Y esto resulta ser igual a 1 por la norma de y menos x. Pero esto que está aquí es exactamente esto. Y esto es igual a esta parte. Por lo tanto, ya terminamos. Simplemente vamos a escribir esto de manera más adecuada. Y poner aquí este igual porque es lo mismo. Y entonces ya terminamos. La distancia entre x y y es igual a la distancia entre y y x. Y ya terminamos el inciso 3i. El inciso 4i es la desigualdad del triángulo y hay que partir de la distancia entre x y de alguna manera concluir que es menor o igual a la distancia entre x y z más la distancia entre z y y. Bueno, entonces hay que partir de aquí y llegar a que es menor o igual que esta suma. Y esto tiene que ser cierto para cualquier x, y, z en B.
Entonces pues empezamos con esta parte, sean X, Y y Z elementos de, en este caso, B. Empezamos de aquí, hay que jugar y tenemos que llegar a esta parte. Entonces, si empezamos de aquí, pues esto por definición, esto es igual a la norma de X menos Y, simplemente por definición. Ahora, para ver lo que queremos, pues es esta parte. Pero esto como que había que cambiarlo para tener un poco más de control acerca de lo que queremos. Lo cambiamos, entonces esto se puede cambiar, de hecho es igual a la norma de X menos Z más la norma de Z menos Y. Simplemente lo cambiamos. Vemos que necesitamos un X menos Z. Aquí no lo tengo, pues vamos a forzar las cosas. Vamos a hacer que aparezca X menos Z. Entonces sería X menos Z más Z menos Y. Y pues realmente no hemos hecho nada, porque menos Z más Z es 0 y me quedaría X menos Y, que es lo mismo que está aquí. Entonces la igualdad sigue siendo cierta, pero el hecho de escribirlo así ya apareció X menos Z. Nada más que X menos Z está aquí en norma y aquí pues está adentro de una norma, hay que sacarlo. Y eso nos da pie a pensar en la desigualdad del triángulo para la norma. Entonces simplemente lo aplicamos, esto es menor o igual que la norma de X menos Z más la norma de Z menos Y. Bueno, entonces ciertamente ya llegamos a esta parte, que era lo que queríamos básicamente, que es esto. Bueno, pero esto quedamos en que es igual a esto. Entonces lo escribimos bien. Esto que está aquí pues simplemente es igual a la distancia entre X y Z más la distancia entre Z y Y. Y borramos esta parte porque nos sirvió de apoyo para concluir lo que queríamos. Lo borramos y entonces ya tenemos que la distancia entre X y Y es menor o igual, que aquí está el menor igual, que la distancia entre X y Z más la distancia entre Z y Y. Hemos probado entonces que se cumple la propiedad número 4. Entonces el resultado es cierto, o sea que cualquier norma induce una métrica. Ahora veamos algunos ejemplos. En Rn, tenemos las siguientes métricas. Vamos a poner inciso A. Vamos a llamarle la métrica 1, la distancia entre dos vectores de Rn, x1, x2, xn, y el vector y1, y2, yn. Esta distancia pues puede ser, por lo que acabamos de ver, igual a la norma 1 del vector x1, x2, xn menos y1, y2, yn en norma 1. Y esto pues es operamos aquí adentro y me quedaría el vector x1 menos y1, x2 menos y2, etcétera, xn menos yn. Tendríamos este vector en norma 1. Y la norma 1 sabemos que es la suma del valor absoluto de las entradas del vector. O sea que esto simplemente sería la sumatoria de i igual con 1
hasta n de el valor absoluto de cada entrada, o sea, xi menos yi. Y entonces, con el resultado que acabamos de probar, pues queda justificado que esta métrica 1 realmente es una métrica en Rn. También en Rn, inciso B, podemos definir la distancia o la métrica 2. La distancia o la métrica 2 para los puntos x1, x2, puntos suspensivos xn y el vector y1, y2 hasta yn. Esta distancia la podemos definir pues con la norma 2, o sea, nos quedaría como la norma de x1 menos y1, x2 menos y2, etcétera, xn menos yn, pero en norma 2. Y la norma 2, recordemos que es elevar cada entrada al cuadrado, sumarlo y sacarle la raíz cuadrada. O sea que esto sería sumar cada entrada, o sea, sumar xi menos yi con i desde 1 hasta n, es cada entrada al cuadrado, y sacar la raíz de esta suma. Y entonces obtenemos pues una nueva métrica que se llama la métrica 2, y esta métrica 2 está inducida por la norma 2 que ya tenemos en Rn. Bueno, entonces esto es una métrica. En el inciso C pues tenemos algo parecido. En el inciso C vamos a obtener la métrica infinita, que sería la distancia entre x1, x2 hasta xn y el vector y1, y2 hasta yn. Y esto pues sería simplemente pues la norma infinita de x1 menos y1, x2 menos y2, etcétera, xn menos yn. Sería la norma infinita de este vector. Y entonces, por lo que acabamos de demostrar, pues la métrica infinita entonces sí sería una métrica porque proviene de la norma infinita. Y esto es igual a, en la norma infinita hay que tomar el máximo del valor absoluto de cada entrada. O sea que esto, por definición, pues es el máximo de el valor absoluto de cada entrada, o sea, xi menos yi. De tal manera que i va de 1, 2 hasta n. Entonces, ya tenemos otra métrica en Rn. En este caso, la métrica infinita, que está inducida por la norma infinita. Y la fórmula que da esta distancia pues es la que está aquí. Bueno, entonces en Rn ya tenemos tres métricas. En R, la distancia, en este caso 2, entre un vector de R que es x y un vector de R que es y, pues según lo que vimos, la distancia esta viene siendo pues x menos y elevar al cuadrado y sacar la raíz. Y esto pues sabemos por cálculo 1, esto es el valor absoluto de x menos y. Por lo tanto, pues tenemos que el valor absoluto es una o induce una métrica en los reales. En otras palabras, la distancia entre x y y pues es el valor absoluto de x menos y, cosa que intuitivamente ya sabíamos. Bueno, entonces ya tenemos esta métrica en los reales, que es un caso particular de la métrica 2 en Rn. En Cn, como C espacio vectorial, pues también podemos tomar, definir una métrica. La distancia entre Z1, Z2, Zn y W1,
W2, etcétera, Wn. Entonces esto sería igual a, pues, la norma que teníamos para los complejos en Cn, sería la norma de, en este caso, Z1 menos W1, Z2 menos W2, etcétera, Zn menos Wn. Y esto que está aquí, pues quedaría entonces como igual a la norma de este vector era la sumatoria de Zi menos Wi multiplicado por Zi menos Wi conjugado con i desde 1 hasta n, la raíz cuadrada de esto. Bueno, entonces, pues ciertamente tenemos que esta D definida de esta forma, pues es una métrica, porque esto que está aquí es una norma en Cn. Y entonces, desarrollando esta norma, tenemos que la distancia entre estos dos elementos de Cn, pues queda como la raíz de esta sumatoria. Bueno, tenemos entonces una métrica en Cn. Ahora, como caso particular, pues pensemos en C. En los complejos, pues tomando la distancia entre Z y W, aplicando el caso anterior para n igual a 1, obtendríamos, en este caso, esto sería simplemente Z y esto sería simplemente W, y aquí dice que hay que restar la entrada del primer vector con la entrada del segundo vector, pero en este caso pues es una sola entrada, entonces simplemente hay que restar Z menos W y a ese multiplicarlo por su conjugado, Z menos W, y a esto sacarle la raíz cuadrada. Bueno, pero si recordamos, la raíz de Z por Z conjugado, eso es el módulo de Z. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, pues viene siendo el módulo de Z menos W, el módulo de ese número complejo. O sea que el módulo definido en los complejos induce una métrica. Y esto es un caso particular de este ejemplo que tenemos aquí en Cn. Bueno, entonces ya tenemos pues varios ejemplos de métricas.